Hermanos, para estudiar el tema de las trompetas es importante que nosotros partamos del capítulo 4 de Apocalipsis, porque desde ahí viene el marco referencial y la estructura para estudiar el tema de las trompetas. Así que yo les voy a pedir ahora que vayamos al capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Ustedes van a poder contemplar en el capítulo 4 la adoración celestial, se llama este capítulo. Miren ustedes lo que dice en el verso 2. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es el que está sentado ahí en el trono? Dios Padre, muy bien. Dice en el verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto es importante. Se ve el trono del Padre, sentado ahí Dios Padre, y su trono está junto a unas lámparas, 7 lámparas. ¿En dónde está ubicado allá en el santuario celestial? El lugar santísimo. ¿Por qué es el lugar santísimo? Si ahí habla de una lámpara de 7 brazos. Debería ser el lugar santo. Muy bien, hermanos. El trono del Padre en Apocalipsis 4 está ubicado en el lugar santo, como dice nuestra hermanita, porque la referencia que nos hace es la lámpara de 7 brazos, y esa estaba en el lugar santo. Entonces pongan en su mente que Apocalipsis 4 se está desarrollando en el lugar santo, y está el trono del Padre en el lugar santo. Así estamos ubicados. Y se ve una bellísima adoración celestial ahí en el lugar santo, en el cielo, en el santuario celestial, ¿no es cierto? Están los 24 ancianos. Pero vamos al capítulo 5 para avanzar. Capítulo 5 dice: el rollo y el cordero. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Quién era el que estaba sentado ahí en el trono? No, ya me dijeron ustedes. ¿Quién era el que estaba? Dios Padre estaba sentado en el trono. Y dice que tenía en su mano de derecha un rollo, ¿no es cierto? Ustedes saben que los libros antiguamente se almacenaban en rollos. Algunos eran de piel, otros eran de pergaminos, de papiros. Y tenía mucha información escrito por dentro y por fuera, pero dice sellado con 7 sellos, dice el texto. Este rollo estaba sellado en 7 partes, sellado con 7 sellos. No se podía ver la información que contenía en esas partes de los sellos. Y claro, Juan estaba desconsolado porque no había nadie digno de tomar el rollo de la mano derecha y abrir los sellos para saber lo que contiene. Pero nosotros que estamos estudiando las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que contiene el rollo? ¿Qué es lo que contiene el rollo? ¿Qué es lo que guarda ese rollo? Si estaba sellado con 7 sellos, y conforme vamos a ver, cuando se van abriendo los sellos, entonces el rollo contiene información que está detallada en el libro de Apocalipsis. Los sellos guardan información que está declarada en el libro de Apocalipsis. Entonces el rollo guarda la revelación para su iglesia en este último tiempo. Y si ustedes ven el contenido de los sellos, el libro contiene el conflicto entre la iglesia de Dios y los reinos y los poderes de este mundo. Ese rollo contiene el conflicto entre el bien y el mal. El conflicto entre la iglesia de Dios y los poderes de este mundo. ¿Alguien tiene un comentario? Bueno, gracias. Está
en la carta 65 de 1898, dice Alexandra justamente, dice lo siguiente: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este rollo es la historia de la providencia de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo del Eterno, la historia de todos los poderes que rigen a las naciones. En lenguaje simbólico estaba contenido en este rollo la influencia que cada nación, lengua y pueblo ha tenido desde el principio de la historia de la tierra hasta el fin. Eso nos dice la hermana Juárez. Y en Apocalipsis 5 dice en el verso 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Creo que este es el versículo medular de todo el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. El hermano Juárez recomienda y dice que leamos el capítulo 5 porque es importante para aquellos que tenemos una parte en la historia de la iglesia en el último tiempo. Y el capítulo 5, el versículo central dice que no había nadie digno de tomar el libro, ni de leerlo, ni de verlo, solo uno. La raíz de David, ese es Jesús. Ha vencido. Y Él puede tomar el libro y abrir los sellos. La palabra clave yo creo que es ha vencido. Cristo venció al pecado en la carne. Vino a este mundo como uno de nosotros. Le enfrentó al enemigo como todo hombre tiene que enfrentarle. Y salió victorioso. El enemigo le llevó al desierto y le tentó. Y salió victorioso. Toda la vida le persiguió para buscar en él algún detalle para hacerle caer, pero Cristo nunca pecó. Toda su vida siempre estuvo aferrada al Padre. El Espíritu Santo le sostuvo toda su vida. De la misma manera, hermanos, que un hijo de Dios, que por la fe en Cristo nace de nuevo, toda su vida pasada queda en el olvido. Es nuevo hombre, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí es un hombre nuevo. Y la victoria de Cristo ahora puede ser mi victoria. La experiencia de Cristo Jesús puede ser mi experiencia. El capítulo 5 es importantísimo porque nos muestra la vida de Cristo como ejemplo de todos aquellos que nos llamamos cristianos. Somos seguidores de Él y hemos de andar por el sendero que Él nos abrió. El destino alto, elevado de todo cristiano es obtener como Cristo la victoria sobre nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Si es así, hermanos queridos, el capítulo 5 guarda una entrañable profundidad, porque le invita a la iglesia a que vaya a Cristo, confíe en Él, descanse de sus pecados, descanse de sus cargas y desee obtener la victoria por medio de Él, por la fe en Él. Y el Señor, como nuestro amado Salvador, supo lo que era la victoria sobre el pecado. Es amplio para socorrernos en nuestras necesidades. Es amplio para comprendernos y nos puede dar la victoria. Creo que este es el gran mensaje que encierra el capítulo 5. Cristo victorioso. Y esa misma victoria disponible para todo hombre y toda mujer. Si alguien nos pregunta y nos dice, ¿es posible con Cristo Jesús guardar la ley? Claro, vamos a decir nosotros, con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Es posible para el hombre, como dice el apóstol, sed santos, sed perfectos, como vuestro Padre en los cielos es santo, es perfecto. Claro que sí, sí se puede.
Es posible porque la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada por nosotros, es amplia, es suficiente para limpiarnos de todas nuestras maldades. Si yo llego a pensar que la ley de Dios no se puede cumplir, estoy diciendo que la sangre de Cristo no fue completa. Su sacrificio no fue suficiente. Porque yo siempre voy a tener algo en mi carácter, en mi vida, que no voy a vencer. Y así menosprecio ese hermoso sacrificio. De manera que nos quitemos de la mente esas ideas extrañas y pongamos una idea noble, un objetivo noble, que es llegar a ser como Cristo Jesús, santo, justo, puro, inmaculado. Y claro, hermanos, cuando esta maravilla sucede, ¿recuerdan ustedes que el capítulo 5 está describiendo la ascensión de Cristo a los cielos después de que murió? Miren lo que dice el verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Recién nomás atrás había pasado el sacrificio. Cristo había muerto en el Calvario, en el Gólgota. Había resucitado al tercer día. Había subido al Padre como representante de la familia humana para obtener rescate por todos los hombres y había sido acepto el sacrificio. Regresó acá a la tierra y ahora sí se presentó con los discípulos. Antes de subir el Padre al cielo, María le sorprendió al Señor y le iba a adorar. Y le dice: María, no me toques, porque todavía no he subido al cielo. Voy primero a mi Padre. Cristo subió al cielo, se presentó ante el Padre, fue acepto su sacrificio, tal como era acepta. ¿Se acuerdan la gavilla mecida que se ofrecía después de la Pascua? Cristo era el símbolo de la gavilla mecida. Justo el día en que se celebraba la gavilla mecida, Cristo subió a los cielos, se presentó ante el Padre y fue acepto. Bajó a la tierra ese mismo día y se topó con otras mujeres. Y las mujeres le adoraron, se arrodillaron a sus pies, le abrazaron. Y les dijo: anda, mis hermanos, y diles que yo voy a encontrarme con ellos. Y cuando se topó con ellos, les dijo: tóquenme, no tengan temor, no soy un fantasma. Y pasó 40 días luego con ellos, conversando y presentándolos y manifestándose a cada uno de ellos. Y al final de los 40 días, subió a los cielos. Y junto con él llevó a una comunidad de resucitados, ¿no es cierto? Los llevó con él. Porque cuando él resucitó, también resucitó una comitiva de hermanos, de santos. A través de toda la historia de este mundo fueron resucitados algunos santos. Subió a los cielos. Y el Señor, cuando se presentó ante el Padre, los presentó, dijo: miros aquí, el resultado de mi sacrificio, de mi sangre. Helos aquí, Señor. Y el capítulo 4 y 5 se desarrolla en medio del trono y en medio de los ancianos. Y ahí está Él como corderito sacrificado. Y Él es digno. Y el Padre le entrega el rollo a su Hijo. Y de Cristo se dice que toda potestad le fue dada en el cielo, así también en la tierra. Todo el poder, todo el dominio le fue dado al Hijo. Y en el texto de San Juan 5:22, leámosle por favor, si alguien me ayuda en la lectura. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque el Padre, ¿a quién dio el juicio? Todo poder le fue conferido al Hijo. Cristo Jesús es mi corderito, mi sacrificio expiatorio. Cristo Jesús es mi mediador, mi sacerdote, mi abogado. Y Cristo Jesús es mi juez. Por eso el Padre le da el rollo de la historia de este mundo y de su iglesia. Le dice: toma, tú tienes toda la potestad, todo el poder. Tú eres el juez. Entonces, para los cristianos, Cristo es todo. Es el alfa y el omega, el principio, el fin. Es todo para el creyente.
Cristo es todo, hermanos. Y para nosotros que somos cristianos, el corazón se debe llenar de regocijo, porque allá en el cielo tengo uno de mi familia que nos representa, que es mi sacrificio, es mi abogado y será mi juez. Qué lindo, ¿no es cierto? ¡Lindo! Tenemos a alguien que se compadece de nuestras debilidades, que nos entiende y que es amplio y suficiente, poderoso para socorrernos y darnos la victoria. Bellísimo el capítulo 5. Y entonces en el 7 dice, miren, verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, hay un júbilo en el cielo. Miren, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué hermoso cántico! ¡Qué júbilo en el cielo! Cuando el Padre le entrega a Cristo el rollo, le dice, tú tienes toda la potestad, tú vas a ser el juez de este mundo. En tus manos está la salvación, pues tú los creaste. Tú viniste acá y diste la vida por ellos. Caminaste en este mundo sin pecado y diste un ejemplo de lo que pueden llegar a ser hombres y mujeres si se consagran a Él por la fe. Y ahí cuando sucede esa belleza, ahí se ve, dice, a unos ancianos postrados con arpas para entonar este hermoso cántico y copas llenas de incienso. ¿A qué les hace enseguida recuerdo su mente cuando se habla del incienso? A las oraciones de los santos. Y con el santuario celestial, sí, ¿no es cierto? Al lugar. ¿Dónde estaba el altar del incienso? Están divididos, dice, en el lugar santo unos, otros santísimo. En el lugar santísimo. ¿El altar del incienso? Sí, el altar del incienso en el lugar santo, ¿no es cierto? A la entrada A la entrada del lugar santísimo, ¿verdad? Entrando, ustedes se encontraban acá con la lámpara de 7 brazos, acá en el lado del norte la mesa con los panes, y aquí, a la entrada del lugar santísimo, estaba el altar de oro del incienso. Y tras del velo se encontraba ahí solamente el arca del pacto, que era el que estaba en el lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes que Apocalipsis 4 estábamos en dónde? En el lugar santo. Y el 5 sigue estando en el lugar santo. Y está ahí el altar de incienso. Y están los ancianos con unos copones ya llenos de incienso ahí. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué estaba allá el anciano? Pronto iba a iniciar Cristo la administración en el lugar santo, así es. ¿Recuerdan ustedes que en el santuario terrenal había 2 altares, ¿no es cierto? El uno altar de expiación, que estaba en el atrio. Ahí se sacrificaba a las víctimas, ¿no es cierto? Para perdón de pecados. Y otro altar en el lugar santo, el altar del incienso. El uno de expiación continua, el otro de intercesión perpetua. En ambos simbolizado Cristo. Cristo simbolizando la sangre preciosa derramada en favor del penitente. Cristo simbolizado en ese incienso precioso y perfumado, significado de la vida de Cristo, de la justicia de Cristo, de los méritos de Cristo. Había 2 altares, el uno para expiación y el otro para intercesión. Algunos estudiosos de la Biblia que hablan de la justicia imputada y la impartida, bien tiene su aplicación aquí. En un altar de expiación, la justicia imputada, y el altar de intercesión, la justicia impartida.
a través de la cual nuestro intercesor está a cada momento escuchando mis ruegos y mis oraciones, ¿no es cierto?, que suben hacia Él. Pero el Señor pone de su incienso para que las oraciones puedan ser aceptas al Padre. Nuestros ruegos, nuestras súplicas suben a Cristo, pero Él tiene que poner de su incienso, de su vida perfumada, para darle sabor, aroma a esas oraciones y puedan llegar al Padre. ¿Si ven ustedes cómo Apocalipsis describe de una manera bellísima a Cristo? Algunos suelen decir que en el Apocalipsis no quieren leer porque no se le ve a Cristo. Dicen, me gusta leer los evangelios. Pero Apocalipsis está repleto de la presencia de Cristo en todo lado. Y el libro de Apocalipsis tiene raíces profundas que van por todos los libros del Nuevo Testamento, van al Antiguo y llegan hasta el Génesis. El Apocalipsis es un libro profundo. La hermana White dice que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y se hallan. Entonces, si queremos estudiar el Apocalipsis, vamos a tener necesariamente que vincularnos con los otros libros de la Biblia. Ahí estaban los ancianos con el incienso. Las oraciones de los santos que subían acá iban a mezclarse pronto con el incienso perfumado de Cristo, porque ya mismo iba a empezar su ministerio en el lugar santo. ¿Cuántos días ya habían pasado desde que Cristo subió a los cielos? 40, ¿no es cierto? Cuando Jesús subió a los cielos, ¿qué les dijo a los discípulos? Esperaran la promesa del Consolador. ¿Cuántos días tenían que esperar? No, 40 días habían estado con el Señor aquí en la tierra. Subió a los cielos y les dijo, esperen y vayan a Jerusalén. Ok, 40 había estado el Señor con ellos. Se despidió, se fue a los cielos y les dijo, esperen 10 días para que se cumplieran los 50. Y cuando se cumplan los 50, venía la segunda fiesta de los judíos. ¿Cuál era? En la Pascua Jesús había muerto, ¿no es cierto? En la gavilla Él había resucitado. Ahora pasaban 50 días y venía otra fiesta. ¿Cuál era? La del Pentecostés. En ese lapso de 10 días, Cristo Jesús subió a los cielos y se desarrolla el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Y está el Cristo ahí, le dan el rollo de la mano derecha del Padre, le da a Cristo. Él es reconocido como todo en la salvación, como juez. Y hay un júbilo en el cielo. Y los ancianos están listos con los copones de incienso. Y había sucedido el sacrificio. Ahora pronto iba a empezar la intercesión de Cristo en favor de nosotros. Y había ofrecido su sangre. Ahora pronto iniciaría su ministerio como sacerdote. Porque hay 2 altares. Y el hombre se acerca a Dios por medio de Cristo en sus 2 altares. Por la expiación y por la intercesión. El uno para perdón de mis pecados y el otro para mantenerme puro sin caer. El uno para justificación, el otro para santificación. Y en los 2 Cristo. Y en los 2 Cristo. ¿No es cierto que en el altar de expiación se perdonaba los pecados cometidos? Pero no había que estar solo ahí, pues. Había un altar de intercesión en donde Cristo hacía una obra acá en el corazón. Le perdonaba sus pecados, pero le transformaba al hombre para que no vuelva a cometer pecado, pues. Esa es una salvación completa. El perdón de los pecados y la transformación del hombre. La una le daba el derecho al cielo, la otra le hace idóneo para el cielo. Y ahí estaba, y ahí en los versos siguientes ustedes van a ver una bellísima adoración celestial. Se unen a los ancianos y a los seres vivientes, toda la hueste angélica, y se prorrumpe un canto de júbilo en el cielo. Y el Señor, de la misma manera que hacían los sacerdotes aquí en la tierra, Aarón dice que cuando iba a ser consagrado, antes de ejercer su ministerio en el lugar santo, él y sus hijos tuvieron 7 días de consagración.
7 días se consagraron para su tarea y al final del 7º día iniciaron su ministerio. Aarón fue vestido por las vestiduras pontificias y luego ya comenzó a ministrar en el santuario. Y así cada hijo de Aarón que iba a ejercer el sacerdocio en el santuario tenía 7 días de consagración. Y Cristo Jesús también, pues, como nuestro sumo sacerdote, ¿cuántos días dice que debían esperar los discípulos la promesa? 10. Y Él se tomó de esos 10 días 7 de consagración. Él subió a los cielos, hubo un canto de júbilo, fue recibido como rey, como sacerdote, como juez. Luego de que se le da el rollo, el Señor invita a toda la hueste angélica a que le acompañen en la consagración. Y en el cielo hay un silencio. Y el Señor se toma 7 días. Y luego de los 7 días, empieza Él a ejercer como sacerdote, empieza a ministrar en el santuario celestial, en el lugar santo. ¿Y qué sucede aquí en la tierra? ¿Qué señal reciben los discípulos de que el Señor empezó su ministerio en el cielo? ¿Qué reciben ellos? El Pentecostés, el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando los discípulos en la tierra que oraban unánimes recibieron en forma de lenguas de fuego el Espíritu de Dios, esa fue la señal de que allá en el cielo Cristo había empezado, ¿qué? A ministrar como sacerdote. Y ahora sí las oraciones de los santos se mezclaban a ese incienso que era puesto en el altar, y las oraciones de los santos se unían a ese rico perfume y ascendían a la presencia del Padre, y mis oraciones, mis ruegos ahora sí eran aceptos ante el Padre. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Vemos que el capítulo 4 y 5 ha llevado pues en sí una exquisita belleza sobre la administración de Cristo, sobre su sacrificio, sobre su victoria, sobre el pecado. Gracias, hermanos, por haberme invitado, y preparémonos entonces para despedir este día santo. Gracias, hermanos.